Hola Libra, bienvenido a tu horóscopo semanal, horóscopo para esta segunda semana del mes de noviembre 2023. Por supuesto Libra, toda la información yo voy a estar siempre lista aquí para comunicarte, decirte que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no libéralo al universo y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta semana. Bueno, pues avanzando el mes de noviembre, mira quién te da la bienvenida, la preciosa Rosita. Hola Libra, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu bella Rosita. Libra, ¿cómo has estado, mi amor? Espero que muy bien. Vamos con esta segunda semana ya del mes de noviembre. Vamos a ver cómo andan esas energías de los justos libranos. Te mando muchos besitos y cariño, Libra. Sabes que te quiero y te admiro muchísimo, mi alter ego, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá, mi amor. Vamos a ver. 8C nos va a dar la información. Comenzamos tu lectura. Bueno, la política. Esto es algo que no es muy común en Libra. ¿Por qué razón? Porque los libranos son muy frontales, ¿verdad? De hecho, Libra siempre tiene una tendencia a hacer lo correcto y a decir las cosas directamente, te guste o no. Esa es la realidad. Por eso yo digo mis justos libranos, ¿verdad? El equilibrio y la balanza de la justicia. La justicia no miente, la justicia es lo que es. Y es lo que tú representas. Pero sin embargo, por esta semana vas a estar ahí como un poco político, ¿verdad? Hay algo que tú sabes de sobra o bien que puede ser que no está correcto o que te molesta, ¿verdad? Puede ser con respecto a una persona o a una situación a tu alrededor. Pero sin embargo, tú estás intentando, o por lo menos es lo que vas a tratar de hacer en esta semana, intentar llevar la fiesta en paz, como decimos, ¿verdad? Que las cosas no se vayan de control, no discutir, no pelear. A Libra no le gustan mucho los conflictos, claro que no. No discutir, no pelear. Bueno, yo te voy a estar dejando correr ahí, te voy a mostrar mi mejor cara, mi mejor rostro, para que por mí no quede, ¿verdad? Pero en el fondo tú sabes que eso o no está bien o no está correcto. La política, ¿verdad? Intentando sonreír ahí, intentando, bueno, pues que las cosas funcionen, es así correcto, llevar la fiesta en paz, no pelear, no ponerme ahí contra el tráfico, ¿verdad? Pero hay algo que por dentro tú sabes de sobra que no está bien. Bueno, la política. Puede ser también, Libra, que estés queriendo mostrarte de una manera que no te sientes del todo, ¿verdad? Puede ser que no estés muy bien de ánimo o que hay algunas cosas que no te estén saliendo bien, pero a veces eso no sucede por tal de no preocupar a las personas que nos aman, como nuestra familia, nuestros amigos. Pues nosotros andamos con nuestro mejor rostro, pero por dentro no nos sentimos como estamos demostrando, ¿verdad? Bueno, la política. Vamos a ver de qué se trata esto, Libra, porque la verdad es que eso no es muy común en Libra, ¿verdad? La política, pero hay veces que hay que ser político, como que, jaja, hola, ¿cómo estás? Y por dentro uno está diciendo, ay, Dios mío, esta persona ya viene a fastidiar, o que se vaya rápido, ¿verdad? Que funciona así. Bueno, vamos a ver, vamos con el tarot y el tarot nos va a dar más información. Tienes aquí un caballero de espadas, tienes la carta de la reina de bastos, la carta del 7 de copas y la carta del loco. Me gusta mucho lo que estoy viendo aquí. Tienes un rey de copas en el fondo del mazo como carta clave. Libra, vamos a leer. Primero que todo, caballero de espadas. Por esta semana, Libra, vas a estar recibiendo noticias, pero noticias y comunicación sorprendente. A mí me lleva esto directamente a algunos libranos que están quizás en contacto cero. Puede ser que esta persona, por un impulso, se esté comunicando contigo, pero a una hora muy sorprendente. Puede ser, por ejemplo, en horario nocturno o de madrugada, cuando tú te despiertes, wow, pero ¿y este mensaje aquí? ¿Verdad? Hay una comunicación que te va a sorprender. Atentos los libranos que están en contacto cero con su personita especial. Se puede romper el silencio en cualquier momento a partir de esta semana. Y escucha, a una hora que tú ni te lo esperas, ¿verdad? Esta persona va a actuar impulsivamente. Puede ser que haya estado por algún tiempo escribiendo mensajes y borrándolo. Poco indeciso ahí, me comunico, no me comunico, le hablo o no le hablo. Las cosas yo siento canalizadamente que han estado
bien complejas entre ustedes dos para los libranos que están en contacto cero. También el caballero de espadas te anuncia noticias, noticias que te sorprenden. ¿Por qué? Porque quizás tú estés esperando, por ejemplo, un documento que solicitaste, una sentencia judicial, o que llegue un familiar tuyo por fin a visitarte, o que te avisen de un trabajo. Pero por estos días tú no estás esperando esto del todo. Es decir, lo estás esperando, pero sabes que en este tiempo probablemente no suceda. Y de momento te llegue eso que estás esperando sorprendentemente. Son cosas buenas, y bien positivas. Mira, tienes una reina de bastos aquí. La reina de bastos es una persona complicadita. En esta semana vas a estar lidiando con esta persona. Hay alguien que, fíjate, es basto. Los bastos representan el trabajo, el centro de trabajo. Puede ser, Libra, que haya una personita complicada, con una energía bastante complicada en tu centro de trabajo y tengas que lidiar en esta semana fuerte con esta persona. Es alguien que va a querer alzar la voz por encima de ti. Puede ser por eso la política, ¿verdad? La política que tenga que ver con tu centro de trabajo específicamente, que tú estés diciendo, bueno, yo no voy a discutir. Si tú quieres sobresalir, si tú quieres hacerte la mejor o el mejor, si tú quieres ser lo máximo, qué bien, qué bien. Te doy la oportunidad. Puede ser eso la política para ti, ¿verdad? Que no tengas deseo de estar enfrentando a nadie, ni de estar discutiendo, ni mucho menos. Bueno, tampoco es que yo tengo aquí cartas de conflicto, para nada. Puede ser también esto una persona que tú no seas de mucho, es decir, agrado para esta persona. Puede ser una expareja de tu pareja, o una pareja de tu expareja, ¿verdad? ¿Me explico? Es como un antiguo rival. Y puede ser que te lo encuentres en la calle, o que te esté espiando por redes sociales, o que tú descubras algo de esta persona que anda averiguando, investigando de ti. Tú digas, bueno, pero ¿y ahora esto a qué viene? Estas cositas las vas a estar descubriendo, por esta semana. Mira. Tienes aquí, esto es un antiguo rival, puede ser también en el trabajo un antiguo vecino, es decir, un antiguo rival. Tienes aquí un 7 de copas. Hay alguien que va a estar tomando una decisión, está un poco indecisa la persona, pero esto me lleva al amor porque es copas. Libra, puede ser que alguien quiera tomar una decisión y estoy hablando para los libranos que están en medio de un triángulo amoroso o una relación poco comprometida, como amigos con derechos, relaciones ocultas y demás. Ya esta persona está lista y está pensándolo seriamente. Tomar una decisión. Hay cosas que están frenando a esta persona. Cosas objetivas, pero también sentimentales. Por ejemplo, si tiene una familia, si tiene niños pequeños, le está doliendo hacerlo. Y eso es lo que frena un poco el curso de esta relación que tú tienes. Libra, yo te diría no tomes una decisión precipitada, ¿verdad? Con esta persona de soltarlo en bandas y bueno... No, porque está ya a punto de tomar una decisión. Puede ser que se dé una conversación, yo tengo un caballero de espadas aquí, se dé una conversación entre ustedes dos por esta semana, donde esta persona hable contigo de eso, de que está en medio de tomar una decisión, que ya llegó el momento, lo que está tratando de organizarlo todo para que todo salga de la mejor manera. Tienes aquí la carta del loco. Libra, el loco anuncia siempre un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo asumiendo riesgo. Mira, el loco es ese lanzado que ni se piensa bien las cosas. Yo me lanzo, asumo riesgo, voy a hacer lo que corresponda, voy a hacer lo que tenga que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Los libranos, y voy a hablar en general, están en medio de un nuevo comienzo. Algunos de ustedes un nuevo comienzo en tu vida profesional. Para otros estás haciendo cosas nuevas y renovadoras en tu centro de trabajo o en tu negocio si lo tienes, ¿verdad? Pero fíjate que eso va a implicar tomar riesgos, es decir, bueno, yo lo voy a hacer, no sé cómo va a salir, yo no sé cómo va a estar esto, pero yo me voy a lanzar. Para otros libranos están en medio de comenzar una nueva relación amorosa, que llegue a tu vida una nueva energía y es alguien totalmente renovado, nuevo, no es una persona de tu pasado, así que atento. Los libranos que están solteritos, porque puede ser que aquí esté tu próxima relación. Pero ojo, esto le puede resonar a todos los libranos, no importa que estés en pareja y demás, que aparezca una nueva energía y quiera lanzarse con todas a por ti, ¿verdad?
que quiera comenzar una relación contigo y demás. No importa si tienes pareja o no. Hay personas que se enamoran y punto, y van a por todas. Bueno, pues hay un lanzado aquí que va a asumir riesgo. Libra, tú estás en medio de un nuevo comienzo, cariño, de una nueva etapa. Es como que te has trazado algunas metas, algunos proyectos que quieres llevar a cabo y quieres que funcionen de la mejor manera. ¿Lo vas a lograr? Claro que sí. Y no te lo vas a estar pensando ni siquiera bien. No, me voy a lanzar, lo voy a hacer. Y bueno, pues que Dios diga, ¿verdad? Que Dios disponga y que pase lo que tenga que pasar. A mí me encanta el loco, porque el loco es una energía de mucha alegría, de mucho optimismo, ¿verdad? Y de saber que yo me arriesgo, si me caigo y las cosas no salen bien, bueno, pues yo voy nuevamente y lo vuelvo a intentar una y otra vez. Me encanta esta energía del loco. Tu carta clave, Rey de Bastos. Al yo tener tu carta clave como el Rey de Bastos y una Reina de Bastos, atentos los libranos que están en conexiones de almas, llamas gemelas, hay un cambio de energía y un cambio de etapa. No te sorprendas si tu llamita gemela hace 5 años, 10 años, el tiempo que sea, un día, un mes, no se comunica contigo, que hable contigo de repente. Comunicación sorprendente, ¿verdad? Atentos los libranos que están en conexiones de almas llamas gemelas y han estado distanciados. Está cambiando la energía, pero vertiginosamente, y esta persona va a querer hablar contigo de todas. Esto te va a sorprender mucho, porque para algunos libranos llevan mucho tiempo sin saber de esta persona. Bueno, tu carta clave, el Rey de Bastos, Libra. Estás en muy buen momento de trabajar, momento de actuar, de hacer que tus sueños se cumplan. Esta es la clave. Actúa, ¿verdad? Porque el Rey de Bastos es el Rey de la acción, el Rey de fuego. Por supuesto que estás con una energía que nada ni nadie te va a poder detener. Solo Dios, ¿verdad? Y Dios no lo va a hacer, claro que no. Porque Dios lo que quiere es que tú avances, prosperes y por supuesto que recibas las bendiciones que están ahí para ti. Así que momento de actuar, ¿verdad? El Rey de Bastos es un conquistador. Momento de actuar y no te conformes con menos de lo que tú mereces. Yo estoy canalizando eso, así que ahí lo tienes, ¿verdad? Pedazo de lectura, Libra. Pedazo de lectura, cariño mío. Me ha encantado tu lectura, Libra. Vamos. Mira, yo estoy viendo aquí un paje de espadas. Vienen comunicación y noticias bien sorprendentes, ¿eh? Así que atento, Libra, con esto. Vamos con tu arcano mayor, Libra. Arcano mayor que va a estar rigiendo tu semana. Vamos a ver qué te dice el arcano mayor de tu semana. Fíjate, la carta del carro. ¿Quién te detiene? Solo Dios. La carta del carro es una carta de mucho éxito, de avance, de caminar, de prosperar, de avanzar, de no estar estático. No, aunque siempre el carro nos habla de un poco de indecisión al principio, porque un caballo mira para un lado, el otro mira para el otro. En el tarot regular, aquí son 2 esfinges, ¿verdad? Pero fíjate, el carro siempre arranca, siempre avanza. Y aunque haya un poco de quizás temores, porque somos seres humanos, claro que sí, bueno, pues el carro avanza y el carro no se detiene. Móntate en ese carro, Libra, porque estás en medio de cambios, de avance, de avanzar, pero en la dirección que tú has estado deseando por algún tiempo. Puede ser que se estén presentando viajes también. Y el carro siempre habla de comunicación, ¿eh? De comunicación y nos comunicamos, aunque hace algún tiempo que no hablábamos, pero aquí estamos, ¿verdad? Bueno, el carro. Vas rumbo al éxito, puede ser que se presente un viaje para ti que te va a traer éxito también, porque el carro nos habla de éxito. Vamos con el oráculo. Vamos a ver un mensaje de tus guías espirituales directamente. ¿Qué te quieren decir tus guías directamente? Que tengas en cuenta. Fíjate, la purificación. Vamos a ver qué dice la purificación. Dice, purifica tu cuerpo y tu mente. Estás en un tiempo de purificación, Libra. Te dicen tus guías, Libra, necesitas purificarte. Tati, ¿cómo me purifico? Haciéndote, por ejemplo, baños de agua de sal marina. Puede ser con flores blancas también. Hacerte un baño bien saludable para tu energía. Purificarte también, alejar de ti personas negativas, vampiros energéticos. Rodearte de personas que estén vibrando a la par contigo.
alegrarte tus días, es decir, hacer cosas que te alegren, que te gusten mucho, distraer tu mente, alejar toda negatividad. La meditación siempre la voy a se la voy a decir a las personas cuando están en medio de purificación, ¿verdad? La voy a estar recomendando, era lo que quería decir. Siempre voy a dar la recomendación porque la meditación es maravillosa. Purifica alma, purifica mente, purifica energía. Es maravillosa. Bueno, pues ahuma tu casa también. Eso es muy bueno, Libra. Vamos con los cristales mágicos. Vamos a ver el oráculo finalmente qué te dice, qué mensaje para esta semana, Libra. Tienes aquí la turmalina sandía y dice, la reducción del estrés. Reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo. Fíjate, vuelve a hablar de mente y de cuerpo. Y te está hablando aquí de purificación. Fíjate. Reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo y aligera tu agenda. Porque necesitas descansar. Recárgate de energía y recupérate. Bueno, pues hay que aligerar la agenda, ¿verdad, Libra? Has estado muy ocupado, has estado trabajando mucho, ahí dale que dale. Es tiempo de recuperarte y de descansar, te dicen tus guías. Así que necesitas que purificar tu cuerpo y tu mente, pero también tomarte un descansito. Libra, si puedes solicitar vacaciones en tu trabajo, por ejemplo, o bueno, si no lo puedes hacer, por lo menos tratar de pasar tiempo de descanso, de tranquilidad, ¿eh? Ojo con esto porque tus guías te lo están diciendo alto y claro. Hay dos cartas que lo están diciendo aquí de oráculos diferentes. Bueno, tómate tus vacaciones, Libra, que falta que te hace, cariño mío. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando en esta semana. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, Libra como tú. Tienes aquí a los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tienes Sagitario, ya lo mencionamos, signo de fuego. Y tienes aquí los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. En el fondo del mazo, un Escorpio, signo de agua. Tienes a Cáncer también, signo de agua con la carta del carro. Besitos, Libra. Te quiero mucho, mi amor. Tómate tus vacaciones y descansa. Qué bien que te hace falta, ¿verdad? Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. La bella Rosita y yo, como siempre, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Libra. Que tengas una excelente semana. Namaste. Bye, bye.